Ok, voy a explicarles más o menos un ejercicio de física, porque bueno, esta cosa de física hay que... Acá tengo una partecita hecha que se las voy a explicar para resumir, porque eso de explicarse me dan como 10 minutos y nadie va a ver un video de 10 minutos, ni yo lo vería. Ok, entonces, acá vamos a hablar de las fuerzas y del trabajo en física. El trabajo siempre lo vamos a tomar en julios, ¿ok? Entonces, acá tenemos un ejercicio que dice sobre un objeto de masa 18. Primer dato, masa 18. Segundo dato, se aplica una fuerza de magnitud de 65 newtons. Segundo dato, recuerde que los newtons son la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o no la gravedad, sino metros sobre segundos al cuadrado por kilogramos. Esos son los newtons. ¿Ok? Para que cuando estén cancelando no vaya a ser una super confusión. Ahora, formando un ángulo de 40 grados, tenemos nuestro ángulo. Yo le puse acá beta, puede ser cualquier que necesitan. Ahora, con un índice de rozamiento, ahí tenemos que darnos cuenta que hay algo contra superficie, hay una superficie allí. Y recuerden que cuando hay una superficie hay fuerza normal. La fuerza normal es la que va hacia arriba. El peso va hacia abajo porque nos jala la gravedad. La fuerza aplicada pues depende hacia donde nos lo indique, pero a veces puede ser simplemente, digamos, a la derecha para que sea positiva. Y la fuerza de rozamiento siempre va a ser contraria al movimiento. Entonces, si yo me muevo para allá, mi fuerza de rozamiento va a ser para allá. Eso sucede en casi todos los casos, excepto cuando hablamos de ruedas, de motores y cosas así, ya hay distinto. Pero cuando hablamos de general, siempre va a ser así. Ahora, dice que con esa fuerza y con ese coeficiente de rozamiento de 0,25 se desplazó 25 metros, como cuando uno jala un carrito. Es eso. Entonces, determinar el trabajo que realiza y la fuerza aplicada. Entonces, el trabajo, la fórmula del trabajo es fuerza por distancia. O sea, la fuerza que estén aplicando por la distancia. Y la fuerza se da en julios, que ya había mencionado. Esta es nuestra gráfica. Ustedes van a decir que es todo eso. Entonces se los voy a explicar brevemente. Pónganle cuidado. Échenle ojo. Tenemos nuestra caja. ¿Listo? Este va a ser nuestro centro. Hacia abajo va a estar el peso, que acá lo tenemos, que es el de rojo. O sea, no el que estoy pintando, sino el de rojo. ¿El peso qué es? Es masa por gravedad, que acá yo la llevo. Nuestra masa de 18 kilogramos por la gravedad, que siempre va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta el momento eso no ha cambiado. Entonces eso va a seguir así por mucho tiempo hasta que algún físico o químico diga, no, eso no es así. Pero por ahora es así y es como general. Es como si fuera una tabla periódica, eso no cambia. Por ahora no. Y eso nos da 176.4 newtons. ¿Ok? Listo. Recuerden que yo mencioné que siempre hacia arriba del objeto va a ver la fuerza normal. Hallando que la fuerza normal siempre se da cuando es una superficie. Si un objeto está colgando, ya no es fuerza normal. Si está levitando, tampoco es fuerza normal porque no hay superficie. Que levite es otra cosa, pero puede suceder. Ahora, nuestra fuerza aplicada. ¿Qué vamos a hacer con nuestra fuerza aplicada? Entonces, nuestra fuerza aplicada es de 65 newtons. La ponemos acá, con un ángulo de 40 grados. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué hay un cos y por qué hay un sin? Me van a decir, no, Dios mío, me voy a morir. No. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que, digamos, cuando hay un movimiento así, siempre va a haber algo hacia arriba y algo hacia la derecha. O sea, van a intervenir dos fuerzas, esta y esta, para hacer que esto suba así. ¿Me hago entender? Entonces, cuando es de manera horizontal, va a ser el cos. Entonces, en nuestro caso, cos de 40, porque el ángulo que pasó fue de 40. Y hacia, de manera vertical, es sin de 40. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a poner la fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento se da contra una superficie o contra dos objetos o algo parecido y va contrario al movimiento. Así que si el movimiento va para acá, hacia allá, la fuerza de rozamiento va al lado contrario.
Ahora, dice que todo este desplazamiento fue de 25 metros. Hasta ahí yo creo que vamos correctos. Listo, perfecto. Entonces, trabajo. Fueron la fuerza, que fue la fuerza aplicada, bueno, fuerza aplicada, no, la fuerza que se le dio, que fue de 65 newtons, y 25 metros de distancia, que fue la que se movió de un lado al otro. Y eso nos da 1625 julios. Ya tenemos el trabajo. No es muy difícil de hallar, pero ahora el problema sería la fuerza aplicada. Entonces vamos a hacerlo. Voy a borrar esto para que me entiendan, porque ahorita estaba haciendo uno, pero no me gustó cómo quedó. Yo soy súper fastidiosa para hacer esto. Ok, entonces, vamos a empezar a tomar por partes. Para esto tenemos que tomar, vamos a primero hallar lo vertical. ¿Qué es lo vertical? La fuerza, todo lo que está así. De esta manera. Como una I. Entonces, pues, ajá. Entonces, ¿qué está horizontal? Mire, está horizontal la fuerza normal, el peso está hacia abajo, pero está horizontal. Y el sin de 40. Entonces, todo eso lo vamos a poner según si está hacia arriba es positivo, si está hacia abajo es negativo. Es como un tipo de plano cartesiano. Listo, entonces vamos a poner primero fuerza normal menos peso. ¿Por qué menos? Porque el peso está hacia abajo. Más sin de 40. ¿Por qué más sin de 40? Porque va hacia arriba. Y esto, había un dato que no les había dicho, pero que te lo voy a decir. Siempre cuando hablamos de lo vertical, eso es igual a 0. Después igual y se saca cada uno, pero siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. ¿Me va a entender? Por eso dice que el trabajo es 0. En vertical. Sin embargo, hay otras fuerzas que hay allí que nosotros que ni siquiera vemos, en teoría. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, lo que necesitamos acá, cuando es 0, pues necesitamos es mover todo. Entonces, me hago entender. Le explico acá para que también aprendan cómo cambiar esas más, menos, horribles. Entonces, esta pasa para acá. Entonces, ponemos fuerza normal es igual. Se las pongo acá. Fuerza normal es igual. Entonces, quitamos esta W, la ponemos acá sin su signo, y el signo que está acá, que es más, pasa a ser menos. Menos sin de 40. ¿Por qué? Porque lo podemos pasar de otra manera y pues queda, pues, yo diría que podría ser un poquito más complicado, entonces por eso le explico así. Entonces, vuelvo a explicar. Si tenemos un F menos más igual, entonces el igual pasa al otro lado, entonces queda acá el igual. El que está negativo pasa a ser positivo y queda en el mismo punto. Y el que está positivo pasa a ser negativo. Y listo, ya la tenemos acá medio despejada. ¿Cuál es el peso? Pues son los 18 kilogramos que pesa el objeto, la masa del objeto con la gravedad. Y eso nos dio 176.4 newtons. Menos el sin de 40. Eso ya nos encargamos de sacarlo de una calculadora. Que eso, pero acá tenemos que darnos cuenta de algo. El sin de 40 no viene solo. ¿Por qué? Porque viene con una fuerza. Entonces es sin de 40 y acá en paréntesis ponemos la fuerza de 65 newtons. ¿Por qué? Porque esto no es sin de 40 solito, no. Sin de 40, que es la fuerza más el sin de 40. Entonces, más 65 newtons. Entonces, vamos a poner acá. Que se me había pasado ponérselos ahí. Igual es multiplicar los 65 por el sin de 40, que es el de adentro. ¿Por qué 65? Porque esa es la fuerza. Entonces, 65 por sin de 40. Y listo. Entonces, eso lo multiplicamos porque como está en paréntesis, recuerden lo de afuera se multiplica con lo de adentro. Menos esto. Ustedes hacen la operación en su house, porque yo ahorita no poseo calculadora. Pero pues ya lo tengo resuelto por si acaso. Y eso nos da
134 al final de todo, ya sumado, multiplicado, dividido, todo lo que toque hacer, 62 newtons. Recuerden siempre tener muy en cuenta bueno, lo que le acompaña, newtons, metros, segundos, porque eso en el momento de cancelar a veces pega muy duro y uno dice, pero ¿por qué no me da? Pues porque uno no canceló bien o no tuvo en cuenta esos mínimos detalles. Ahora, ya tenemos nuestra fuerza normal. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ya tenemos nuestro trabajo, ya tenemos nuestra fuerza normal. ¿Y ahora qué nos falta? Lo único que nos queda faltando podría ser tal vez el trabajo neto. Ustedes van a decir, ¿qué es el trabajo neto? Yo también me diría, ¿qué es el trabajo neto? Entonces el trabajo neto es lo que hace sin todas las fuerzas, porque acá estamos uniendo todas las fuerzas. Mientras el trabajo neto es que no incluye todas las netas, es netamente, específicamente lo que se hizo. Entonces voy a explicar como más a fondo. Entonces, listo, ahora necesitamos hallar la fuerza de rozamiento. Entonces acá hay una fórmula que les voy a explicar. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, o esta M que yo tengo, de rozamiento por la fuerza normal. ¿Por qué? Porque eso es una fórmula. Entonces nosotros ya le pusimos el cos acá. ¿El cos se necesita para algo? Uno viendo todo el cos, ¿no lo necesitamos? No. Entonces lo podemos borrar. Ay, borré todo. Bueno. El cos acá ya no lo necesitamos. El sin lo necesitábamos, indiscutiblemente. Pero el cos al parecer no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hallamos la fuerza que necesitábamos. La fuerza que nos pidieron ya la hallamos. Entonces, pues el coeficiente de rozamiento, pues arriba nos habían dicho que es 0,25. Por la fuerza normal, ya la hallamos. ¿Cuánto es la fuerza normal? 134.62 newtons. Listo. Multiplicamos esos dos. Que ese, en el caso de lo que el multiplicado me dio 33.65 newtons. No se les olvide las unidades son muy importantes. Listo, 33.65 newtons. Entonces ustedes me van a decir, vamos a hallar el trabajo de este. Porque hay un trabajo, el trabajo son las fuerzas. Entonces vamos a hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la fuerza normal, de la fuerza aplicada. Y uno menos el otro es la fuerza net, es el trabajo neto. ¿Sí? ¿Me van a entender? Yo sé que suena muy complicado y no sé si se está entendiendo bien, perdónenme. Bueno, entonces sería nuestra fuerza, el trabajo de rozamiento sería 33.65 por el desplazamiento que se hizo. ¿Cuánto fue el desplazamiento? Pues 25 metros. Y este trabajo nos da 841.37 julios. Porque newton por metro es julios. Listo, ya tenemos el trabajo 1 de la fuerza hacia allá y el trabajo 2 de la fuerza para acá. Entonces, ¿cómo hallar el trabajo neto? Pues restamos el de arriba con el de abajo. El procedimiento se ve más largo en mi cuaderno, es impresionante. Ok, entonces trabajo neto. Entonces nuestra fuerza aplicada, que es 1625 julios menos 841.37 julios. Y esto es igual, ya se los pongo, perdónenme, 783.75 julios. Y este es el trabajo neto. Y allí ya hallamos el trabajo, los dos trabajos, la fuerza aplicada, ya hallamos literalmente todo. Entonces, acá, pues la idea es siempre tener en cuenta, pues todo lo que necesitamos y hay datos que no necesitamos, porque comúnmente a veces nos dan, por ejemplo, en algunas cosas, muchos datos que no necesita uno, que son datos extras que a veces ponen. No siempre pasa, pero a veces ponen datos que no queda como, ¿y eso para qué?
Entonces, más o menos, esto es más o menos para que entienda. Yo sé que se me fue mucho tiempo, pero fue lo mejor que yo pude resumir. No pude resumir más. Y pues yo creo que ya. Besitos. Mua.